Se dice que, en un lugar más allá de los cielos y por debajo de los mundos, donde los universos se entrelazan como hilos de un telar infinito, ocurrió un combate que ni los dioses se atreven a nombrar. Allí, en el vacío donde no existe el tiempo, se alzaba Chakravartin, el que se proclamó a sí mismo creador y destructor de todas las cosas. Frente a él, una figura mucho más pequeña, pero no menos terrible. Kami Kurumi, la diosa Vij, de apariencia juvenil, casi engañosamente inocente, portaba la marca de lo eterno. Su cabello blanco como la luna invernal, un sello rojo grabado en su frente como un juramento antiguo, y los rasgos de bestia divina que delataban su verdadera naturaleza. Orejas y cola de lobo, tensas, vivas, cargadas de instinto. Vestía de blanco, como si ya caminara entre la muerte y la pureza del vacío. Y aún así, no retrocedió. Se miraron. Y sin más palabras que el peso de su existencia, el combate comenzó. El choque de sus fuerzas desgarró el espacio mismo. Los ecos de sus golpes habrían hecho temblar mundos enteros, de haber existido alguno allí. Chakravartin dominaba. Su poder era vasto, abrumador, cercano a lo absoluto. Pero Kurumi resistía. Cada herida era aceptada. Cada caída, desafiada. Cada instante, vivido como si fuera el último. Hasta que el destino, caprichoso como siempre, inclinó la balanza. Un solo golpe. Brutal. Directo. Inevitable. El rostro del falso dios se quebró bajo el impacto. Esto es imposible, susurró Chakravartin, como quien por primera vez conoce el miedo. Entonces, su forma comenzó a resplandecer. Y en el siguiente latido del vacío, dejó de existir. No hubo cuerpo. No hubo cenizas. Solo luz, y luego, nada. Así cayó el autoproclamado creador. Así venció la bestia. Pero incluso las leyendas pagan su precio. Kurumi permaneció en pie, solo por un instante más. Su cuerpo tembló. El vacío a su alrededor comenzó a resquebrajarse, como si la realidad misma rechazara lo ocurrido. Y entonces lo sintió. El final. Su energía vital se extinguía. Lenta, pero inevitablemente. Su aliento se quebró. La sangre manó de sus labios. Otra vez no, murmuró, con una furia más antigua que los mundos. No volveré a empezar, no después de 1000 años. Porque ella recordaba, siempre recordaba, y eso, era su condena. No moriré aquí. En un último acto de desafío contra el destino, reunió lo que quedaba de su poder, y abrió un portal. Un desgarrón en la nada. Su hogar. Shingoku. Pero el destino no es un camino recto. Al cruzar el umbral, su forma se quebró, su divinidad se comprimió, y lo que una vez fue diosa, se convirtió en algo pequeño, frágil, mortal. Un cachorro de lobo blanco. No, tengo elección, susurró, mientras su conciencia se desvanecía. Cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, el vacío había desaparecido. Había árboles. Había viento. Había vida. Un bosque desconocido se alzaba ante ella. Y así, sin saberlo, la devoradora de mundos no regresó a su hogar. Había caído en un mundo ajeno. Uno que aún no conocía su nombre. Pero que, con el tiempo, aprendería a temerlo. Dicen que, en lo profundo de un bosque donde la luz apenas se atreve a descender, una criatura blanca como la luna abrió los ojos por primera vez, o quizá por última. Su pelaje, manchado de sangre, contaba una historia que ningún humano habría comprendido. Aquello que alguna vez fue más que carne y hueso, ahora yacía reducido a un cuerpo frágil, atado al dolor y al paso del tiempo. Aún así, no se rindió. Corrió como huyen los condenados. Sus pequeñas patas temblaban, incapaces de sostener el peso de su existencia, pero algo más profundo que el instinto, algo antiguo, indomable, la empujaba hacia adelante. La vida, o lo que quedaba de ella. Y entonces, entre los árboles, apareció una figura. Una niña. Cabello castaño, mirada limpia, apenas 5 o 6 inviernos sobre sus hombros. El pequeño lobo intentó alcanzarla. Intentó dar un paso más. Pero su cuerpo ya no respondió. Cayó. El sonido fue leve, casi imperceptible. Pero el dolor no lo fue. Un gemido quebró el silencio del bosque, tan débil que parecía destinado a desaparecer con el viento. Sin embargo, fue escuchado. La niña se detuvo. Giró lentamente.
y sus ojos encontraron a la criatura. Sorpresa, confusión, y luego, algo más. Sin comprender del todo lo que veía, corrió hacia ella. «Estás muy herida», susurró, con la voz temblorosa de quien aún no conoce la crueldad del mundo. La levantó con cuidado, como si temiera que pudiera romperse entre sus manos. Sus pequeños dedos buscaron heridas, aunque no hacía falta encontrarlas. El sufrimiento era evidente. El miedo la alcanzó entonces. «Abuelo. Abuelo». Su voz atravesó el bosque, y no tardó en obtener respuesta. Un anciano emergió entre los árboles, guiado por la urgencia en el llamado. «¿Qué ocurre, Asuka?». Pero no necesitó explicación. Sus ojos se posaron en la criatura, y entendió. «No puedo dejarla», dijo la niña, aferrándose al pequeño cuerpo. «No así». El hombre guardó silencio por un instante. Luego, asintió. Así, sin más palabras, emprendieron el regreso. El bosque los observó partir, y el viento cayó. En la calidez de un hogar humilde, la niña no apartó la mirada de la criatura. Había en su expresión algo más que preocupación, algo cercano a un lazo invisible, recién nacido. El anciano regresó con vendas y remedios. Y entre ambos, con manos torpes pero sinceras, intentaron reparar lo irreparable. Pero había heridas, que no ceden ante manos humanas, ni ante vendas, ni ante el paso de las horas. Aquella noche, cuando el sol se retiró y la oscuridad reclamó su dominio, no quedó más que rendirse a lo inevitable. Dejarla descansar. La niña no se apartó de su lado en todo el día. Permaneció allí, como si su sola presencia pudiera anclar a la criatura a este mundo. Cuando la noche finalmente cayó, la acomodó con cuidado a su lado, cubriéndola con delicadeza, como si protegiera algo más que un cuerpo herido. El hogar se subió en silencio. Uno profundo, antiguo. Pero no todo dormía. Había algo, que aún resistía. Las heridas son demasiado profundas, este cuerpo no sobrevivirá. Con un esfuerzo casi imposible, la pequeña criatura se movió. Cada centímetro era agonía. Cada respiración, un desafío a la muerte. Aún así, avanzó. Una de sus pequeñas patas se alzó, y se posó sobre el vientre de la niña. Entonces, susurró. No eran palabras destinadas a ser comprendidas. Eran fragmentos de algo más antiguo que el lenguaje. Ecos de un poder olvidado. El aire en la habitación cambió. Se volvió denso, pesado. Y en la penumbra, algo comenzó a formarse. Un sello. Lento, inevitable, como si siempre hubiera estado destinado a existir. Brilló tenuemente sobre la piel de la niña, pulsando con una luz suave, casi respirando. Durante un instante. Todo quedó en silencio. Incluso el mundo pareció contener el aliento. Y entonces. La luz. Blanca. Pura. Devoradora. El cuerpo del pequeño lobo fue envuelto por ella. Su forma comenzó a desdibujarse, como tinta disuelta en agua. Se desvaneció. No hubo sonido. No hubo resistencia. Y cuando la luz se extinguió, ya no quedaba nada, excepto el sello, dormido, latente, marcado en el vientre de la niña, como una promesa, o una condena. Al amanecer, el mundo siguió su curso, como si nada hubiera ocurrido. La niña despertó, y lo supo al instante. Algo faltaba. Sus ojos recorrieron la habitación con urgencia creciente. Se levantó de golpe, buscando entre mantas, bajo la cama, en cada rincón donde la esperanza pudiera ocultarse. Pero no había rastro. ¿Dónde? El vacío respondió. La inquietud se transformó en miedo. Y el miedo, en acción. Corrió hacia su abuelo. Abuelo. La lobita, desapareció. El anciano no cuestionó. Ambos buscaron. En cada habitación. En cada rincón del hogar. El tiempo avanzó sin piedad. La mañana murió, la tarde se desvaneció, y la noche regresó, pero no encontraron nada, ni huellas, ni señales, ni respuesta. La tristeza cayó sobre la niña como una sombra lenta y pesada. En su mente, imágenes tomaron forma. Dolor, soledad, peligro. Tengo que ir al bosque, susurró, pero la noche no es territorio para los inocentes. Es peligroso, dijo el anciano. Esperaremos al amanecer. Pero hay decisiones que no obedecen al miedo, solo esperan el momento. La niña aguardó, en silencio, hasta que el sueño reclamó al anciano. Y entonces, se levantó. La puerta se abrió sin hacer ruido, y el bosque la recibió.
no con bienvenida, sino con un silencio que observaba. Cada paso la alejaba de su hogar, cada llamado se perdía entre los árboles. El tiempo dejó de tener forma, solo quedó el avance, y el cansancio, hasta que, finalmente, se detuvo, sola, en medio de la inmensidad. Abuelo. La voz se quebró, y nadie respondió. El silencio fue absoluto. Sus fuerzas comenzaron a abandonarla. Sus pasos se volvieron erráticos, torpes, como si el propio bosque la reclamara. Y entonces cayó. El pequeño cuerpo ya no tenía fuerzas. La voluntad se extinguía. Pero no estaba sola. Desde la penumbra, como sombras con colmillos, una manada de lobos emergió en silencio. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus gruñidos quebraron la calma del bosque, cargados de hambre y de juicio. Rodearon. Esperaron. La niña intentó moverse. Intentó levantarse. Huir. Pero su cuerpo no respondió. El miedo la envolvió como un manto helado. Las lágrimas descendieron sin resistencia. Abuelo, ayúdame. Cerró los ojos. Y se entregó. Entonces. La luz. No violenta. No cegadora. Sino cálida. Profunda. Como el abrazo de algo que había esperado, durante mucho tiempo. Su cuerpo comenzó a brillar. El temblor cesó. El miedo se disipó. Y en medio de aquel resplandor. Una voz. Suave. Antigua. Tranquila, estarás bien. La niña dejó de resistir. Y se sumió en el sueño. Pero algo había despertado. El cambio no fue inmediato. Fue inevitable. Como el paso de las estaciones. Su cabello, oscuro como la tierra, comenzó a tornarse blanco, como si la luna misma hubiera descendido para reclamarlo. De su cabeza emergieron orejas de lobo. Y sobre su frente, una marca roja floreció, silenciosa, como un sello que jamás debió abrirse. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente. No eran los mismos. Miraron a la manada. Y la noche se quebró. No hubo aviso. No hubo duda. El cuerpo de la niña se lanzó hacia adelante. Demasiado rápido. Demasiado preciso. Como si el viento mismo le obedeciera. En un suspiro, la mitad de las bestias cayó. Inconscientes. Vencidas sin comprender. Las restantes atacaron, impulsadas por el instinto. Saltaron. Mostraron los colmillos. Pero jamás alcanzaron su objetivo. Una fuerza invisible estalló en el aire. Una corriente salvaje, indómita, las arrojó lejos, como hojas ante una tormenta. El bosque guardó silencio, porque reconoció lo que había regresado. La figura se detuvo. Observó su propia mano, como quien redescubre un recuerdo olvidado. Aún hay margen, murmuró una voz que no pertenecía a una niña. Y sin más, la gravedad dejó de tener significado. Se elevó. El bosque quedó atrás en un parpadeo. El viento no la tocó. La noche no la detuvo. Y el hogar la recibió sin saberlo. La puerta no crujió. El suelo no habló. Nada despertó. El cuerpo regresó a la cama. Y la quietud volvió a cubrirlo. Este mundo, susurró apenas, no es el mío. Una pausa. Una leve sonrisa. Pero servirá. La luz se extinguió. La marca desapareció. Las orejas, también. Y lo que quedó fue solo una niña, dormida, inocente, o eso parecía. Al amanecer, despertó sobresaltada. El recuerdo de la noche anterior se aferraba a su mente como un sueño demasiado real, demasiado vívido, demasiado imposible. Miró a su alrededor. Todo estaba en su lugar. Nada había cambiado. Y sin embargo, algo no encajaba. Respiró aliviada. O al menos, eso intentó. Pero la inquietud regresó. La ausencia seguía allí. La pequeña loba no estaba. Sin pensarlo, se levantó y corrió. La puerta se abrió de golpe. Abuelo. El anciano despertó sobresaltado. Sin saber que aquello que su nieta había traído a casa no había desaparecido, solo había cambiado de forma. Y así, el tiempo continuó su curso. Días se volvieron meses. Meses, años. Y en silencio. Sin que el mundo lo notara. Algo creció. Algo antiguo. Algo que, cuando despertara por completo, no volvería a ser contenido.